En el caso de mezclas, es posible ampliar este análisis de correlaciones generalizadas para el coeficiente de fugacidad por medio de unas reglas de mezclado. Si nosotros analizamos, a partir de mezclas, vamos a recordar inicialmente cómo se pueden determinar los coeficientes viriales por medio de correlaciones. El segundo coeficiente virial se puede determinar de esta manera. Ya mencionamos que B0 y B1 se pueden calcular con estas ecuaciones a partir de las variables reducidas. A partir de estos valores, nosotros podemos calcular lo que se le llama BIJ. Este es el coeficiente de fugacidad. Perdón, es el coeficiente virial. Es el segundo coeficiente virial de interacción del componente I con el componente J. Entonces es posible determinarlo por medio de correlaciones. Esta BIJ depende de las condiciones del sistema. A partir de coeficientes viriales, nosotros podemos ampliar la regla utilizando las siguientes relaciones. A estas relaciones se les llaman reglas de combinación de Prausnitz, en honor a su creador. Aquí está la referencia. Ok, entonces, en mezclas, cada uno de los valores de correlación para el sistema, digamos que poseen un valor de acuerdo a la interacción entre esos componentes, ya sea uno, dos o más componentes. A esos coeficientes de combinación se les va a nombrar con el subíndice IJ. Existe coeficiente de combinación para el factor acéntrico. Simplemente es el valor promedio de ambos factores acéntricos si tuviéramos dos componentes. La presión crítica se puede calcular de esta manera. Factor de compresibilidad IJ por R por temperatura crítica IJ entre el volumen crítico IJ. Z crítica IJ es un promedio de los factores de compresibilidad de cada componente. Temperatura crítica IJ no es un promedio algebraico. Noten que aquí es la multiplicación de ambas temperaturas críticas elevado a la 1 medio por un coeficiente, 1 menos KIJ. A ese KIJ se le llama parámetro de interacción y se determina de manera empírica, es decir, mediante resultados experimentales. Cuando I es igual a J, este valor es igual a 0. Entonces, se menciona en el libro que en caso de que no tengamos datos para determinar este parámetro, se puede considerar 0, que es lo que usualmente se realiza. Se hace esa aproximación en caso de que no conozcamos datos, presión, volumen, temperatura para ese sistema. Entonces, otro parámetro de interacción es el volumen crítico, IJ. En este caso es la suma de las raíces cúbicas de los volúmenes críticos de cada componente entre 2 y eso elevado al cubo. A partir de estas relaciones, entonces, es posible determinar el coeficiente de fugacidad. Aquí el procedimiento es el mismo que para mezclas binarias. Sin embargo, se deben de considerar estos valores de correlación. Recuerden que en mezclas binarias analizamos un ejercicio donde se conoce la presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico de un componente puro. Para mezclas, previamente, antes de realizar el análisis del coeficiente de fugacidad, se ajustan estas variables. Factor acéntrico de combinación, presión crítica de combinación, igual temperatura crítica y volumen crítico. Con esos datos se realiza el mismo procedimiento que para mezclas binarias.
que es esta relación. Si recuerdan, el coeficiente virial de esa mezcla, B, se calcula utilizando esta doble sumatoria. Aquí hace falta una ecuación. Voy a borrar esto porque no me está dejando ver lo del fondo. Ok. Entonces, para este coeficiente de fugacidad, se amplía entonces la correlación para mezclas binarias de la misma manera que para el componente puro. Sin embargo, ahora vamos a cambiar los factores B. Por ejemplo, este factor B, que es el coeficiente virial, los vamos a cambiar en función de las variables críticas. Entonces, los calcularíamos utilizando esta correlación, B y J. Sería B y J sigue siendo el coeficiente virial. Si yo tengo que es del componente puro, tendría B11, por ejemplo, que sería B por presión crítica entre R, T crítica y J, digamos. Esta sería la ampliación. Entonces, para mezclas binarias, son las ecuaciones que conocemos. Para mezclas múltiples de componentes, vamos a aplicar estas correlaciones. Esto es para mezclas de más de 2 componentes, de 3 en adelante, generalizado, y esto es para mezclas binarias, solamente 2 componentes. Esta es la correlación para poder determinar entonces coeficientes de fugacidad para mezclas.